Bueno, y acá empezamos esta segunda hora de Cinefilia de este sábado y vamos a hacerlo para hablar sobre otro de los estrenos argentinos que renovaron cartelera este jueves y es un documental que se llama Roberto Polaco Goyeneche, Las formas de la noche. Y vamos a hablar de este documental con su director Marcelo Goyeneche. Marcelo, Javier Lucy acá desde el piso en Cinefilia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, llegó el momento de homenajear de alguna forma al polaco, un personaje entrañable para muchos, para la inmensa mayoría, digamos, seguramente, y necesitábamos verlo, volver a tenerlo, y bueno, vos acá haces todo un trabajo más que interesante, con material de archivo, bueno, con su voz, de alguna forma, como rectora del documental, ¿no? Sí, la idea principal era esa, que el polaco pudiera él mismo contar la historia a través de una cantidad enorme de entrevistas que hemos conseguido. Las remasterizamos, trabajamos mucho, hicimos una gran investigación, todo el equipo de la película. Y la idea era esa, que el polaco pudiera contar su historia, y lo otro es que el polaco cantara también. Quería hacer una película para la gente, una película donde el público pudiera escucharlo, en las cosas que le importaban, que tenía ganas de contar, en el momento que fuera, y se hubiesen hecho aquellas entrevistas, pero también hacerle un homenaje a partir de la gran variedad de interpretaciones y su paso por casi 5 décadas de la historia argentina a través de las distintas orquestas en las que formó parte y también obviamente en su etapa solista, ¿no? Así que bueno, era un poco ese el objetivo, creo que lo cumplimos, estamos contentos, la verdad que la repercusión que tiene la peli es muy linda, la gente sale muy emocionada, sabíamos que nos metíamos obviamente con un ídolo popular y bueno, y fue una película hecha con mucho amor, la verdad, con mucho respeto y con mucho amor, y con ganas de que también los que no conozcan al polaco puedan entrar a ese personaje y también un poco a nuestra identidad, a nuestra cultura, que es la música ciudadana y que es el tango, ¿no? Marcelo, vos sos familia y entonces desde ese lugar también se te abrieron puertas para tener algún tipo de material, pero viste que nosotros somos como vos, como sociedad, digo, Argentina es tan complicada para el material de archivos, se pierden las cosas, se queman lo que estaban los canales, se sobregraba. ¿Cómo fue todo eso de buscar el material para poder mostrar en todas las facetas al polaco? Sí, como bien decís vos, y además ya hay mucha gente que hace un gran negocio con el material de archivo. Eso no se tiene en cuenta. Exacto. Se hacen muchos negocios y en el exterior muchísimos más. Lamentablemente hay una gran parte del material audiovisual de la historia argentina que está en canales de televisión o en coleccionistas privados afuera. Claro. Los tenés que llamar, pedirles a ver si te lo pueden prestar y Prestar. te cobran en dólares fortuna. ¿Eso por qué? Yo digo, sigo insistiendo, nosotros venimos hablando hace mucho de la necesidad urgente de tener una Cinemateca Nacional. Sí. No puede ser que Argentina siga estando demorada con algo tan importante para la cultura y para las próximas generaciones como es el patrimonio cultural, ponerlo en valor, cuidarlo, preservarlo y tener acceso además, Ujú. acceso. La UNESCO lo recomienda desde hace varios años ya. El acceso del patrimonio audiovisual tiene que ser una garantía para los pueblos. No puede ser que dependa del capricho de alguien que te pueda ceder o no un archivo como si fueran propio, Claro. o que alguien tenga que andar buscando y después también, viste, juntando lo que se puede. No puede pasar eso. Lamentablemente es otra tarea pendiente que tenemos. Ojalá que pronto lo podamos solucionar por el bien de nosotros, de nuestra cultura, de nuestros hijos, que no sé cómo van a hacer cine dentro de un par de años. El 90% del cine argentino silente, el cine mudo Sí. desapareció, el 50% está en riesgo. Hoy estamos empezando a alertar que los formatos digitales de los años 80, 90, incluso de hace menos de 20 años, ya corren un peligro Peligro. terrible. No es, no es solamente el viejo El viejo, nitrato, ¿no? claro. Ojalá, Sí. ojalá. No tienen la duración que tenían los rollos de fílmico, para nada. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener políticas públicas claras y tenemos que seguir insistiendo. Y cortar con el negocio porque poco a poco
se van a quedar con nuestra cinematografía, algunas pequeñas productoras, algunas de acá y otras de afuera, y van a hacer con las películas lo que quieran. Una simple y vil mercancía, nada más. Bien, adherimos desde acá a lo que decís porque sabemos lo complicado. Digo, yo cada vez que veo una película con material de archivo es esa casi la pregunta primera que me nace de eh, preguntarles a ustedes cómo lo consiguieron, para también que se puedan explayar en lo complicado que es, porque eso es la memoria colectiva también, la memoria audiovisual para todos. Y por eso desde ese lugar también es que está bueno poder hablar, más allá del documental que nos está convocando en este caso, para saber cómo se pueden llevar adelante esos documentales, porque sin ese material audiovisual es muy difícil. Y digo, y acá hay mucho, por suerte, hay mucho, hay una elección de tu parte de que todo se inicie. Vi dos cosas, de que todo se inicie en el Colón, ¿no? De alguna manera, que llegue el polaco al Colón y después Saavedra y por supuesto también por ahí Platense dando vueltas, digo, pero te tomás el trabajo de mostrarlo en todas las épocas, digo, en las que para unas generaciones lo tenían como un cantor de las orquestas, de Salgán, de Troilo, de Piazzolla, y después como ese cantante solista, que las nuevas generaciones lo reconocieron en ese momento, más en un decidor, digamos, que en un cantante con una voz caudalosa, sino con alguien que masticaba las palabras y nos hacía entender el tango. Totalmente. El polaco se reinventó década a década. Fue un protagonista de la cultura popular, de la música popular, y fue un tipo que tendió puentes todo el tiempo, sobre todo con los jóvenes. Eh, por suerte, volviendo un poco a lo del material de archivo, por supuesto que el enorme privilegio que tuve fue el de acceder al archivo de la familia. Yo soy parte de ella, y ahí en esa investigación empezamos a recopilar todo lo que había. Lo primero que hicimos mientras hacía el proceso de selección para que formaran parte de la película, también hice una copia de seguridad y está en la Academia Nacional del Tango, que la están guardando con todo el material audiovisual y sobre todo también el fotográfico, Mm. eh, porque para mí es esencial hablar de esto, ¿no? Yo hago cine documental, todas mis películas tienen material de archivo, el material de archivo es uno de los elementos fundamentales para el cine documental. Y entonces sin él, la verdad que a mí me preocupa muchísimo lo que pasa. Logramos mucho material, como vos decís, arranca con el Teatro Colón, una grabación increíble en 1972, por primera vez el tango entra al Teatro Colón. Tenemos el registro ese, tenemos el máster de consola, logramos obtener, por lo tanto, remasterizamos eso y ya la película arranca con el polaco con todo, en su esplendor. Y bueno, y así transitamos. Yo me planteé la película también de una manera cronológica y haciendo anclaje en distintos momentos culturales, políticos y sociales del país. Digamos, no quería hacer un homenaje al polaco como si fuera un extraterrestre que vino de algún otro lado. Sí. No, no, un tipo que estaba transitando la historia argentina tan compleja, tan hermosa y fascinante a la vez. Entonces también vemos las distintas etapas que sufrió el tango, como por ejemplo su decadencia a partir del año 55-56, y los nuevos géneros que irrumpen en los años 60 como el rock, la tecnología que hace también que el tango retroceda, y vemos también ahí a un polaco que en un momento está pensando en que no va a volver a cantar más y que va a tener que volver a subir a un colectivo y a manejar como era su vieja profesión. En la peli hay un poco de todo, hay un poco de todo eso, hay un poco del polaco contando lo que le gustaba, lo que le fascinaba. Está la noche, por supuesto, el tipo era un tipo de la noche, de los códigos de esa Buenos Aires que ya no existen, de esa noche tanguera, de amigos, de cabaret, de mostrador. Sí. Y, y bueno, y todo. Traté de poner, por supuesto que en una hora 40 no entra toda una vida, pero traté de meter la mayor cantidad posible de información y de anécdotas de un personaje de la talla del polaco. Ahí está también, de alguna manera, más allá de la voz de él, llevándonos como narrador de su propia vida, está la línea que vos decís, política social, ¿no?
para que no sea fuera de contexto un personaje, sino que como toda cultura tiene que ver con sus tiempos de alguna forma también. Y ahí está Gustavo Varela, que es un estudioso del tango, digo, lo he tenido como docente en alguna maestría y lo he leído y lo he escuchado. Y ahí hay un recorrido, ese pase del tango canción a la música bailable de tango sin letra y a la letra y a las orquestas y cómo se desarman las orquestas y qué pasa con la política en ese caso y qué les pasa a los artistas también comprometidos y qué pasa con las nuevas generaciones y aparece Pino y aparece Sur y de alguna manera también aparece, bueno, está Lito Nevia hablando, pero también digo, aunque no hable, está Fito, si uno lo piensa desde ese lugar también, está la Negra Sosa, digo, ahí está la vida de un país desde su cultura. Totalmente, sí. Bueno, vos lo mencionabas, Gustavo Varela, para mí era fundamental que estuviera en la película porque él es un historiador maravilloso, ha hecho unos libros impresionantes sobre la historia del cine, del ¿Qué tal? tango y de la política, ¿no? Y para mí era importante, siempre que abordo un trabajo documental eh, sobre la historia reciente argentina, que estuviera presente. Y yo no quería perderme la posibilidad también de contar algunos aspectos que me parecen interesantes, porque creo que también es una herramienta política del cine donde, además de poder abordar un personaje como el polaco, podemos contar aspectos de nuestra historia y de nuestra identidad, ¿no? Entonces, está todo ese recorrido, y como decís vos, figuras enormes como Pino, como Mercedes Sosa. Bueno, está Lito Nevia ahí también, que rescata al polaco en su última época, Ujú. hace sus últimas grabaciones en Melopea. Melopea, claro. Hay un poco de todo, es un collage, como nuestra historia, con altibajos, pero yo creo que también no deja de ser una película de resistencia, porque el polaco era un tipo que resistía, que iba para adelante, que se reinventaba y que dejaba lo mejor. Yo creo que también ahí está la esencia de la Argentina, ¿no? Y de lo que queremos nosotros, por lo menos. Eh, ¿Te quedaron mucha gente que querías entrevistar y se te complicó por alguna razón fuera de dar testimonio? Porque me imagino que todo el mundo quiere dar testimonio si se cruzó en algún momento con el polaco, ¿no? Bueno, a Fito lo estuve buscando bastante, pero no lo pude encontrar. Estaba con una agenda muy cargada Sí, y no hubo caso. El que sí me quedó fuera, lamentablemente, y fue muy triste, es Pino. Pino. Yo hablé con Pino a mediados del 2020 para contarle la película, estaba re contento y habíamos quedado que a la vuelta en diciembre él volvía porque se fue como embajador argentino en la En la UNESCO. UNESCO, sí. En diciembre iba a estar de nuevo en el país y nos íbamos a encontrar a hacer la entrevista para la película. Ese fue la gran frustración de esta peli, pero Pino está por supuesto porque está Sur, está su voz también contando algunos aspectos de su vínculo con el polaco, pero esa fue la tarea pendiente, digamos. Hay algo que uno siempre sabe como argentino, que es como que el tango te espera, ¿no? O sea, es un lugar común y una frase hecha, pero que todos repetimos porque todos atravesamos de algún momento eso. ¿A vos te pasó también? ¿Le escapaste Por y después supuesto. te encontró? Yo lo veía el polaco de chico y para mí era el viejo ese que cantaba en la casa de mi abuela, era un embole, es un embole. Y claro, hay un día que te atraviesa, hay un día que te llega y hay un día que te das cuenta que te están contando tu propia historia, que eso que te está pasando a vos en lo personal, con el amor, con los amigos, con esa ciudad que transitas, es la filosofía de la vida, es el ser nuestro, ¿no? Entonces, imposible que no te llegue. Yo creo que es así. Tardará más, tardará menos, pero algún día que te llega y listo, y adentro, ¿no? Después no podés zafar más. Hay un momento que no quiero dejar de recordar que tiene que ver con Cordialmente, ese programa de Mareco, ¿no? En ATC, creo que era ATC en ese momento, si no me equivoco, Argentina Televisora Color. Viste que ha cambiado los nombres y uno ya no sabe bien ubicarse en el tiempo. Creo que iba al mediodía también, a la 1 de la tarde. Mirá todo lo que estoy recordando. eh, pero, y ese momento en el que Goyeneche canta Naranjo en Flor al lado de Jorge Don.
Es como impresionante. ¿Había salido algo de ese encuentro para reivindicar, digamos, las disidencias y demás, y cómo el tango, que se supone que es machista y todo eso, en el ahí puesto referenciado en Goyeneche, tenía otras posibilidades de mirarse? Yo creo que es uno de los momentos más impresionantes de la historia de la televisión argentina, por un lado, porque el polaco canta ahí a capela Naranjo en Flor en una versión que te parte Increíble, la cabeza. increíble. Solamente con mirar y seguir con atención la cara de Jorge Don y cómo está el tipo de emocionado y de conmovido con lo que le está pasando al lado, ya es un espectáculo aparte. Y es verdad, porque bueno, hay mucha gente que tal vez no lo recuerda y otros que son mucho más jóvenes. Yo tengo algunos recuerdos, porque era chico, pero o sea, estaba viéndolo en vivo ese programa también, era a la tarde Ujú. en Canal 7, es verdad lo que decís. Al otro día fue un escándalo porque Jorge Don le había metido un chupón al polaco y eso fue el gran acontecimiento, ¿no? Que había tres personas ahí que nos estaban entregando un momento maravilloso. No, Sí, eso no importaba. No, sí. no. ¿Cómo le dio un beso así al polaco? Justo el polaco, que lo van a ver en la película, es uno de los tipos que menos machistas que hay y que además, digamos, si hay algo que no es macho, para él el tango era otra cosa, no grababa temas donde se maltratara a las mujeres, lo dice claramente, yo selecciono los tangos. Mm. Si viene un tipo y dice, no, porque suba, portero, vaya y llámela, que hay que fajarla, pero ¿qué es eso? Decía, pero ¿de qué me hablas? Hacete cargo, jodete vos, dejala a la mina en paz. Así hablaba, ¿no? Ujú. Habla eso también de un tipo con muy pocos prejuicios, un adelantado en muchos aspectos y un tipo que nunca estuvo de acuerdo con esto del tango ortodoxo, de que, viste, no nos podemos juntar con los del rock, no nos podemos juntar con nadie. La síntesis para mí es, lo cuento siempre, 1969 en el Luna Park, Astor Piazzolla se está presentando junto a Melita Baltar por primera vez en un Un concurso concurso. de música, se presenta la balada para un loco. Ujú. La mitad del Luna Park estaba puteando o gritándole asesino, traidor a Piazzolla, basura, quemaban los discos, una cosa así, como tipo cuando fue con los Beatles, ¿te Beatles, acordás? sí. Una cosa así. La otra mitad aplaudiendo maravillada, ¿no? La famosa grieta que nos divide en todo a nosotros, estaba ahí claramente. El polaco, que era un tipo que ya era el polaco hacía mucho tiempo y que tenía, por supuesto, ya una trayectoria y no necesitaba para nada meterse en eso, cómodamente podría haber esperado a ver qué pasaba con ese tema. Sin embargo, 2 meses después, en diciembre del 69, entra a los estudios y Bien. hace en una sola toma esa versión de Balada para un Loco que quedó para la posteridad. Mm. Y cuando le preguntaban, che, pero ¿vas a grabar esto? Dice, pero vos leíste la letra. Esto, esto perdura en la La historia. historia. Esto es un clásico. ¿Qué me importa? ¿No les gusta? Jódanse. Así lo decía. Digo, Digo, además, por si necesitáramos alguna prueba más de quién era el polaco, digo, su legado se lo transmite en vida a Adriana Varela, a una mujer, digo, que también recién estaba empezando y digo, para más, digo, si fuera necesario un poco más de pensar dónde se posicionaba el polaco Goyeneche. Totalmente. Marcelo, siempre está bueno que ustedes, que son los que hacen cine, le cuenten a los oyentes y los inviten a ir a ver. ¿Dónde van a poder ver Roberto Polaco Goyeneche Las Formas de la Noche? Lo pueden ver en el Cine Cosmos y en el Cine Gomón. En el Cosmos estamos a las 3 de la tarde y a las 21:15 todos los días. Mañana no, porque estamos obviamente con un día muy importante para nuestra historia. El lunes, si Dios quiere, volvemos. Hoy estamos a las 21:15 y en el Cine Gomón estamos a las 12 del mediodía, a las 15:50 y a las 20 horas. En la función de la noche, tanto en el Gomón como en el Cosmos, los esperamos con una sorpresa. Se acerca siempre algún amigo con un fuelle Mm, o con ganas de cantar para
adentrarnos un poco en la noche polaquiana y luego disfrutar de la peli. Así que nada, los espero y como siempre decimos, es difícil hacer cine, es muy difícil, pero también es apasionante. No me voy a poner a llorar, pero sí, los que tengan ganas, no esperen porque tenemos pocas salas, porque hay muchas películas para estrenar, así que si la quieren acompañar, vengan esta semana, sí nos dan la posibilidad de seguir un poco más y así más gente se va enterando y más gente puede disfrutar de la película. Vayan al cine a reencontrarse con Goyeneche, a disfrutar del tango, a encontrarnos a nosotros como argentinos, con los pros, con los contras, con lo que somos, con esta ensalada ambigua y contradictoria que somos y que celebramos. Marcelo, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Un abrazo grande para vos, muchísimas gracias. Y nos vamos con nuestro tercer tema del día de hoy. En este caso es War Pigs de Black Sabbath, que forma parte de la banda sonora de Napoleón.